pandemonio es una realidad que estamos transitando. Y quizá esa es en la que quiero, vamos a decir, dedicarme un poco más en este encuentro. ¿Qué pasa cuando todas las partes espirituales a nivel colectivo y a nivel personal están activas gritando? ¿Qué pasa con los aspectos interiores, tanto de las religiones, los arquetipos religiosos y los arquetipos personales están activos? Decía hace unos días mi hermana en Dios, Laura González, que este es el tiempo en donde la gente está sacando su verdadero rostro. Y en muchos sentidos los momentos de crisis tienen que ver con sacar las propias intenciones más allá de las pretensiones. Eh, Todas las voces de los espíritus están hablando en el mundo. Grita nuestra sombra, gritan nuestros demonios, gritan nuestra necesidad de divinidad o de consuelo. Y entonces nos damos cuenta que las personas buscan anclaje espiritual en las religiones o en otras sendas, pero que este anclaje espiritual viene del miedo. Es decir, no es un acto amoroso hacia lo divino, sino un acto más bien temeroso hacia la pérdida. Claro que esto es algo muy natural, sin embargo no debemos de dejarlo que se quede nada más en eso. Hemos de profundizar aún más. Profundizar aún más en este sentido y trascender el miedo o aceptarlo más bien. El tema es aceptarlo porque tampoco es necesario trascender nada por el momento. Es confrontarnos a la idea de que tal vez nuestro camino espiritual está muy enraizado en el miedo. Muchas explicaciones teóricas acerca de la creación de los ritos y de la religión tienen que ver con la necesidad humana de trascender la propia muerte y explicar la vida. La mayoría de los ritos primitivos religiosos están asociados a los primeros ritos fúnebres y a la necesidad de entender algo que trascienda la corporeidad o el aspecto físico de las personas. Sin embargo, ahora vemos que también el fanatismo religioso se está activando en este pandemonium porque hay una gran necesidad de trascender y de escapar de la propia muerte y buscar una vida eterna más allá de la carne. Y esto nos habla en muchos sentidos de qué tan mm, enraizados estamos en nuestra senda espiritual o qué tan temerosos o incluso desconectados, porque quien busca la espiritualidad y el adentro y el mundo espiritual simplemente por miedo a la muerte, está realmente yendo en sentido contrario a la convicción del amor. Convicción del amor que en términos generales representaría en la mayoría de las religiones actuales la fuerza divina, las divinidades o la divinidad, porque la divinidad en muchos sentidos es un estado de conciencia. La divinidad no es un ser aquí o allá, que nosotros hemos hecho a forma a los dioses y les hemos dado una interpretación que tiene que ver con nuestros límites mentales, perceptuales, pues es otra cosa. Sí, pero realmente la divinidad o el estado de divinidad es un estado de conciencia más que una entidad espiritual en sí. Y lo que estamos viendo en el actual pandemonio es que muchas personas están empezando a canalizar y a hablar de que hay mensajes del maestro tal o del maestro quién sabe qué, que mira, que la realidad es que son necesidades humanas en donde se proyecta esta experiencia psíquica compleja y a veces se vive, sí, de una forma muy genuina. Pero muchas veces también tiene que ver con la manipulación del miedo de las personas y de los colectivos para poder culpabilizar a unos grupos y santificar a otros. Y lo primero que me gustaría tocar aquí en este tema pandemónico de las muchas voces del espíritu que están gritando, sí, y que de repente nos confunde porque hay mucho ruido espiritual, es el espíritu no obra, sí, necesariamente, digo, el espíritu no obra realmente a través del caos y el colapso, a través de un estado de transfiguración destructiva, a través de un estado de trance altamente perturbador. La fuerza espiritual, cuando
se habita a nivel arquetipal y, si quieres creerlo, energético, tiene que ver más con la paz y la tranquilidad. Es como estos grupos religiosos o espirituales que tienen que gritar en las calles que el mundo se va a acabar y que tienen que arrepentirse de sus pecados. Eso es más pandemónico, ¿sí?, que espiritual. Tiene que ver más con el miedo, ¿sí?, y con la percepción de que la otredad está mal y que por lo tanto pues nosotros estamos bien y venimos a ofrecerte algún tipo de salvación. El viaje espiritual en estos tiempos tiene que ver no con la salvación, sino cómo caminamos el mundo. La mayoría de las religiones patriarcales nos han enseñado mm, a buscar el perdón y la trascendencia del espíritu más allá de la carne. Ya decía Marie von Franz que el cristianismo ha enseñado muchas cosas acerca de la muerte, pero pocas acerca de la vida. Y en muchos sentidos, desde estas tradiciones más enraizadas en la tierra, también tendríamos que preguntarnos cómo vivir en estos tiempos con una espiritualidad que nos permita caminar en esta tierra desde un lugar sano, amoroso, firme, fuerte. Lo primero es dejar de darle poder a esta forma pandemónica y entrar más en nuestro silencio personal para trascenderlo, para entrar. Entonces, este silencio personal es una de las quizá necesidades que vamos a encontrar en la mayoría de las sendas espirituales afirmativas o que no tienen estas características pandemónico-caóticas. Por favor, deja de conectarte tanto a estas ideas que tienen que ver con que a través de algo muy aparatoso y teatral y exagerado se manifiesta esto o aquello. Tener como estas visiones me sirven y a veces también me confrontan. Y te quiero compartir, por ejemplo, algo que muchas veces no vemos en el tema espiritual, que es que muchas veces también en estos tiempos los aspectos no trabajados de nosotros mismos se agudizan, estamos más proclives a la inestabilidad emocional y desafortunadamente terminamos, vamos a decir, canalizando fuerzas psíquicas que tienen que ver más con la patología y el desorden. Yo no soy nadie para invalidar o validar tal o cual práctica, pero actualmente tengo que hablar de la gran peligrosidad de las canalizaciones express que se están viendo por todos lados. Al parecer ahora todo mundo es mujer o hombre medicina y está canalizando tal o cual frecuencia o vibración. La realidad que a nivel pragmático, la mayoría de las veces tiene que ver también con el aspecto del pandemonium, ¿sí?, del estado caótico interior y de la necesidad de revelar un tipo de sentido espiritual, ¿sabes? Porque todos estamos buscando un sentido espiritual. Pero ¿qué pasa cuando el sentido espiritual tiene que ver también mal focalizado con un desorden psíquico, es decir, no me he ordenado psíquicamente y me planteo poder canalizar un montón de cosas? Entonces, ahorita están bajando muchas canalizaciones que mayoritariamente tienen que ver con el miedo, los arquetipos del caos, la destructividad y muchas veces también la manipulación política y religiosa de las personas. Para evitar caer en el pandemonium espiritual hay que también enraizarnos en nuestro silencio personal. Algunas formas fáciles en las cuales podemos ayudarnos es a través de la meditación, la oración, la dedicación desde nuestra senda espiritual y como nosotros la entendamos. No tenemos por qué hacer de tal o cual. Finalmente, todas las religiones son un intento de trascender y de conectar con la divinidad, las divinidades, y digo, acá ya en un estado más profundo, sería acceder a ese estado de conciencia de la divinidad. Entonces, para salir de este pandemonio es la oración, la meditación, la devoción, como una forma de nutrimento interior, pero también de encuentro con el mundo y de cómo caminarlo. No seamos evasionistas, no van a venir unos, ¿cómo se llaman? ovnis, ¿sí?, a llevarnos, o
ahorita que andan muy de moda, ¿no? Como cuerpos de luz que vienen a trascenderte, a llevarte a no sé qué pléyade y cosas por el estilo. Todo eso es evasionismo espiritual. Este es un tema de no querer confrontar la realidad. Y en toda la humanidad ha habido caminos evasionistas y caminos que confrontan la realidad. La espiritualidad no puede ser una fantasía, ¿sí? Para evadirnos de lo que nos está sucediendo. La espiritualidad ha de ser una forma de transitar lo que estamos viviendo desde un lugar más lúcido, más próspero, más fuerte, más amoroso. El evasionismo espiritual tiene estas características de canalización, de fuga, de irnos. También desde el punto de vista junguiano, se diría algo así como nadie se ilumina, imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad de su ser. Entonces, el evasionismo en este tiempo está bárbaro. No caigamos en eso. No sirve, no es útil. A nadie le sirve para algo. Y a veces incluso es una de las herramientas básicas utilizada por muchas sectas para confrontar, para no confrontar, para manipular este, y destruir la libertad de las personas. Otra forma de estar en el pandemonio espiritual es desconectarnos de la comunidad y de nuestros iguales, de nuestras hermanas, hermanos, por no tener las mismas ideas. Independientemente de la senda, la religiosidad o el camino que transitemos, todas las personas tenemos derecho a disentir y a pensar diferente. Y actualmente la intolerancia religiosa, política, social, está muy, muy a flor de piel. Y eso es una forma de darle poder al pandemonio a nivel espiritual, emocional, colectivo. Mm, tenemos derecho a disentir, tenemos derecho a pensar diferente al otro, aunque incluso seamos de la misma comunidad espiritual religiosa. Sin embargo, lo que no tenemos derecho es a insultar, a herir, a humillar. em, entonces, en este tiempo se está viendo, no sé si tú también lo andas viendo por ahí, esta tendencia tan infame que tenemos de saberlo todos, de decir tú qué sabes, o qué barbaridad, esto es una sandez, o no tiene ningún sentido. Eh, Esto es una forma en la cual sí nos dejamos comer por el sistema y por los enfoques mediáticos que tienen a veces vamos a decir, intención de generar este tipo de separatismo ideológico, pero desde un lugar de destruir comunidades. Entonces, nuestro tiempo actual es para crear comunidades a pesar de que seamos diferentes y a pesar de esas diferencias, eh, poder tener una comunión en donde nos ayudamos desde la humanidad. Eso tiene una connotación mucho más espiritual que defender un credo, ¿eh? Romper nuestros límites egoicos para entender la diferencia y aún así, desde esa diferencia, honrarla y quizá, ¿por qué no?, incluso entrar en un estado colaborativo, ¿sí? Que llamarían en algunas, como te diré, visiones, ecuménico, interreligioso, interespiritual, plural, ¿sí? En donde no tengamos que ser iguales para poder entender que vamos en el mismo barco, ¿sí? O que no sé si en el mismo barco, pero que estamos transitando por lo menos por, sí, el mismo océano. Entonces, evitar el tema de los peleas y las discusiones, no, es que esta canalización es, o es esta profecía, o aquel que dice de esta religión, o aquel que dice de la otra. Mira, la realidad es que ahorita no nos interesa eso. Ya vendrá mucho tiempo para discurso teológico y un montón de diálogos ecuménicos, interreligiosos y demás. El tema es cómo procuramos darnos bienestar como colectivo y en ese colectivo cómo cobijarnos también como seres individuales que estamos transitando miedo y dolor. Porque recordemos que gran parte, y así como lo quieras ver, ¿no? Pero es mi punto de vista, gran parte de la necesidad espiritual de los seres humanos como colectivo y como individuos viene del miedo, ¿sí?
del miedo al ser intrascendente y al perecer. Entonces, si hay una necesidad de trascender, la trascendencia tal vez no es únicamente después de esta carne, sino a través también de nuestros estados de conciencia viviendo en esta carne. Es decir, poder transformarme en una persona con una conexión más amorosa y más nutricia con los otros y con el mundo. Entonces, el pandemonio también se rompe a través de renunciar conscientemente a la descalificación y a la rabia y entrar en la comunión y la aceptación del otro, aunque yo no esté de acuerdo con ciertas cosas. Probablemente en este momento la humanidad de ese otro o de esos otros es más importante que mis presupuestos ideológicos. En el viaje espiritual también de estar, ¿sí?, más en el mundo, no fugarnos del mundo y pretender que algo fenomenal va a pasar y va a venir alguna nave nodriza por nosotros y todo va a estar bien, es también romper el pandemonium eh, con cómo devociono de forma activa en el mundo, no únicamente con los rezos, cómo encarnar una espiritualidad en el día a día y en lo cotidiano. La gente a veces estamos acaparando una gran cantidad de recursos por estados de pánico que, híjole, son muy entendibles, pero quizá no tan justificables a nivel ético. Entonces, aunque tú creas que eso no tiene que ver con la espiritualidad, sí lo tiene que ver, porque se rompe uno de los principios que en la mayoría de las religiosidades y espiritualidades está, que es el principio de la interconexión. Ser interconectivos o la conciencia de estar interconectados nos permitiría entender que no tenemos por qué acaparar los recursos que otras personas sí pueden necesitar para sobrevivir, para estar limpios o incluso los medicamentos. Una forma activa de espiritualidad es también el principio de que existen otras personas aparte de nosotros y esto es una forma como muy bonita de romper el narcisismo espiritual en donde estamos así como ultra espiritual, yoga, tai chi, veganismo. La verdad que eso es muy bueno y está muy bien, es muy respetable, pero es mucho más necesaria la empatía activa. Em, Hay personas que, por ejemplo, están muy ansiosas o están manejando sus miedos de tal forma en donde están comiendo un montón, ¿no? Entonces no se dan cuenta que tal vez están acabando con un tipo de comida que va a ser necesaria tal vez en algún tiempo, dependiendo del país o dependiendo de la localidad. Y que hay personas que no están comiendo porque no están trabajando y entonces no tienen recursos. Entonces, como estar ahí acaparando un montón de comida y de repente hay alguien que necesita comer y no compartimos, ¿sabes? Hay un problema espiritual por donde lo mires y hay un problema ético muy evidente. Entonces, la espiritualidad cotidiana es trascender los rezos y entrar en un estado en donde el pandemonium no nos coma desde nuestro narcisismo y desde nuestro miedo. Pueden ser cosas tan básicas como, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé ustedes, vas a un supermercado por qué sé yo, te falta una cosa u otra, ¿no? La gente no habla. Dices, oye, la gente no se tiene por qué desconectar. También el tema de desconectarnos de la comunicación con los otros, es una forma de dejar que el pandemonium y el caos crezca en nosotros y en el mundo. Comunicarnos, sí, textear, las cámaras, platicar con personas, no dejar que el abandono se cierna sobre nuestras vidas y que nosotros también abandonemos a las personas que amamos, que queremos. Entonces, hay muchas formas como de habitar una espiritualidad cotidiana de orden. Digo de orden porque es una de las características también que en la mayoría de las religiosidades, al igual que el amor, es una de las características de la divinidad o las divinidades, el orden. Entonces hay un montón de formas también eh, de habitar una espiritualidad afirmativa en lo cotidiano.
Cada religiosidad y cada senda también tendrá sus formas, incluso los laicos e incluso los agnósticos, que también habitan vidas espirituales, pero no tienen por qué ser religiosas, este, pueden como acercarse a la meditación laica, ¿sí? O sin fines religiosos, pueden acercarse a la escucha consciente de sí mismos y de otras personas, y pueden también acercarse a las acciones afirmativas que reafirman el compromiso espiritual que tenemos para con nosotros y para con el mundo. Y entonces, quizás sí, y a través de estas pequeñas, grandes acciones, eh, podremos trascender el pandemonium y volver al espíritu, como encarnado en la tierra, ¿sabes? En muchas tradiciones espirituales hay descensos y hay ascensos. Sí, el Via Crucis crístico, sí, es una forma de descender al dolor y al contacto con la carne herida, con la carne doliente, con la pérdida de la dignidad, con la pérdida de la libertad. Entonces ese Cristo doliente representa en muchos sentidos el arquetipo, ¿sí?, del descenso y del sufrimiento, porque también es parte del viaje espiritual. Tenemos a Inanna bajando al inframundo, ¿sí?, entrando en ese estado de oscuridad con la propia putrefacción y con el aspecto del descenso espiritual para poder descubrir el poder de la oscuridad en ella, que no es mala, sino que representa la capacidad de integrar un poder o una parte o una dimensión del espíritu que no estaba integrada. Tenemos a Siddhartha cuando salió de las murallas de sus palacios y encuentra a los menesterosos, a los enfermos, a los viejos, y confronta esta realidad del mundo, que existe el dolor, que hay personas que están transitándolo. En muchos caminos espirituales metafóricos y místicos, el descenso de la luz, ¿sí?, lo que está en la luz, y va hacia los abismos, lo sombrío, es una forma de integración espiritual y psíquica. Quizá el momento pandemónico y de confusión espiritual que estamos viviendo es una forma de evolucionar como colectivo. Ojalá pueda ser de esa manera y que no se quede simplemente en, ¿te acuerdas que esto sucedió? ¿Sabes? Porque creo que nuestras formas de relacionarnos, de extrañar los abrazos, de extrañar los besos, de añorar las compañías, de encontrar a la divinidad en los vínculos, al sentido profundo también en los vínculos, porque al menos en mi senda espiritual la divinidad está en los vínculos, Diosa está en los vínculos, el amor está en la conexión y no existe nada que esté desconectado de nada. Hay una gran interconexión, red de sentido y amor que subyace a todas las formas lumínicas e incluso también oscuras. Ojalá pronto estemos mejor. Ojalá el pandemonium no se apodere de nuestro mundo espiritual a nivel interior y exterior. Ojalá nos sigamos desinformando y lastimando a personas con el miedo y con el pánico que a veces propagamos sin darnos cuenta o a veces dándonos. Ojalá pronto podamos todos estar en un estado más amoroso de conciencia y nos podamos abrazar y podamos vivir quizá en un mundo que no va a ser igual, pero que no necesariamente tiene que ser un mundo más feo o destructivo. Quizá esta es una buena oportunidad para limpiar el jardín, para ver qué tenemos que acomodar en nuestras existencias y también cómo queremos vivir nuestra espiritualidad aquí en este mundo. Mi nombre es Cris Ortiz y yo les agradezco a las personas que pudieron estar acá presentes. Un abrazo grande y que tengan una hermosa vida.